Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos están enfermos? Dolores de cabeza, de estómago, diabetes, artritis, problemas en los huesos, en los pies, en el hígado, en el corazón, la vesícula, en la cabeza. Algunos perdieron la cabeza por otra mujer, pero también Dios los va a sanar. Amén, diga aleluya. Ahora, todos los que estén enfermos, levanten la mano. Vengan acá al frente, por favor. ¿Qué tienes? ¿Y tú? Epilepsia. ¿Y tú? ¿Qué tienen los ojos? Bueno, va a haber hasta por la familia. ¿Y tú? De ansiedad y de pánico. Ok. ¿Y tú? Ajá. ¿Y tú? ¿Cáncer? Ok. ¿Y tú? ¿Qué se le dificulta hacer? Si no respira, wow. Pero acá el Señor le va a sanar. Oye, ¿y tú? Ok. ¿Y tú? Pulmones. ¿Y tú? ¿Cáncer? ¿Dónde? Ok. ¿Y tú? Gastritis. ¿Y tú? Los pulmones. ¿Y tú? La cabeza. Artritis. En el estómago. ¿Cómo? Ajá, ok. Estómago. Los pies. ¿Le duelen los huesos? Ok. ¿Y a ti? ¿Tiroides? La visión. Ok, y allá, el chicuelo. La visión. Ok, wow. Qué buena herencia le dejó. Hay algo interesante. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, los versos 4 y 5 nos muestra en ese verso, así como en un frasco pequeño está toda la medicina para nuestra sanidad. Debemos entender algo. El plan de Dios no es que Él quiera sanarte, es que Él ya te sanó. Pero muchas veces no alcanzamos a entender esto. Recuerde que en el huerto del Edén habían dos árboles: el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Eran los árboles centrales. ¿Qué hubiese acontecido si Eva se acerca al árbol de la vida y no al del conocimiento? ¿Quién estaba en contacto con ese árbol? El Espíritu Santo. Nos habría evitado todo el flagelo de la humanidad. Cuando Eva se acercó al árbol del conocimiento, ahí fue cuando fue enredada por los argumentos del enemigo. Ahí fue cuando todo lo perdió. Desobedeció a Dios, porque el que estaba en ese árbol era el mismo diablo. Y él le engañó. Se acercó, pisó el terreno del enemigo y le enredó. Desde ahí, por causa de este pecado, vinieron las enfermedades, vinieron los dolores, vinieron todas las aflicciones en la raza humana. El Señor dijo: si comes de ese fruto, ciertamente morirás.
entró primero la muerte espiritual y luego la enfermedad para acabar con la parte física. Ahora, en el plan de Dios, Dios plantó otro árbol, que es un árbol que nos conecta a nosotros con el paraíso, y ese árbol es la cruz. Cuando nos acercamos a la cruz y entendemos todos los beneficios que hay en la cruz, podemos disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado de antemano para nuestras vidas. Isaías capítulo 53, los versos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios planeó la redención de la raza humana, y Jesús vino en el tiempo de Dios y vino a cumplir una misión. ¿Cuál era la misión? Recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y si se detienen a pensar lo que dice este texto, dice ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades. Note que está en plural, enfermedades, no algunas enfermedades, sino todas nuestras enfermedades. Ahora, algunas de las enfermedades que nosotros tenemos son hereditarias. Nuestros padres pecaron, han muerto, y nosotros estamos recibiendo las consecuencias, recibimos el castigo. Pero Jesús llevó todas, enfermedades hereditarias, enfermedades por accidente, lo que haya sido, Él lo llevó en su cuerpo. Ahora, no hay nada difícil para Él, porque Él todo lo llevó. Y en este texto nos habla que llevó las enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En estos dos versos están los tres aspectos: lo que es el diagnóstico, enfermedades y dolores. Está el origen de la enfermedad y del dolor, que el Señor lo dice ciertamente, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Piense por un momento que Jesús, antes de ir a la cruz, fue flagelado con el látigo de Roma. El látigo de Roma tenía varios rejos, y en cada rejo tenía incrustaciones de metal y de hueso filudo. Cada latigazo le desolló la piel. Fue completamente molido con el látigo de Roma. Desde la planta del pie hasta la cabeza, en Jesús no quedó nada sano. Su cuerpo quedó convertido en toda una llaga. Y dice que Él fue herido, fue molido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él pagó algo que Él no hizo, pero Él aceptó pagar nuestra deuda. El castigo lo recibió Él solo por un aspecto: amor hacia nosotros. Él ya lo pagó todo, ya pagó su condenación eterna, ya pagó su enfermedad, ya pagó su muerte. Y dice: y por su llaga, por la sangre del cuerpo llagado de Jesús, fuimos nosotros curados, sanados. ¿Qué dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La palabra salvo en el idioma griego es sozo, que quiere decir salvo del alma, sano del cuerpo y libre de ruina. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios incluye el núcleo familiar. O sea, no es que el Señor te sane a ti y deje a su hijo padeciendo de alguna enfermedad. Y no hay enfermedad que el Señor no haya curado. Todo lo conquistó en la cruz del Calvario.
Por eso dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hay 4 pasos para obtener el milagro. Número 1, promesa. Siempre ustedes tienen que mirar qué es lo que Dios nos promete para obtener el milagro. Acá está la promesa. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pagó el precio de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, y nos dio la medicina. Y por esa sangre del cuerpo llagado fuimos nosotros curados. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que esa sangre toque nuestras vidas? Si Jesús murió 2000 años atrás, ¿cómo su sangre, cómo la sangre que alguien la derramó hace 2000 años nos va a alcanzar a nosotros? Recuerde, la obra de la cruz quedó en un presente continuo. Jesús murió una vez y para siempre. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de siempre. Razón por la cual en el libro de Apocalipsis capítulo 5, en la visión que Juan tiene de la gloria de Dios, que vio al Padre sentado en el trono, que vio los serafines, que vio los 24 ancianos con sus coronas de oro, pero también vio al Cordero inmolado de Dios. Vio a Jesús, quedó como el Cordero inmolado. Ese sacrificio fue una vez y para siempre. Ahora, en el plano espiritual, acá encima de nosotros está el Cordero inmolado, está Jesús, ahí está crucificado. No lo vamos a ver físicamente, pero vamos a sentir todo el poder de su obra en el aspecto espiritual. Vamos a sentir el poder de su sangre. La sangre de Él no es una sangre seca, es una sangre fresca. Esa sangre va a tocar su vida, esa sangre va a romper la cadena, las cadenas, las ataduras, las opresiones, todo lo que lo ha afligido, porque hay poder en la sangre de Jesús. Hoy es el día de su sanidad. Hoy Dios va a romper esa maldición de la enfermedad. Recuerde, Él llevó todo. Ese problema en el páncreas que hace que el azúcar se le descompense, Jesús lo llevó ahí en la cruz del Calvario. Ese problema en la columna que posiblemente está desviada, o que hay una vértebra que le está maltratando, todo eso quedó en la cruz del Calvario. Ese problema en la vista, Jesús lo llevó. Ese problema en los oídos, Jesús lo llevó. Ese problema en el colon, Jesús lo llevó. Ese problema femenino o masculino, Jesús lo llevó. Todo lo llevó en su cuerpo y lo destruyó en la cruz del Calvario. No importa cuál es la enfermedad, Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo, y la enfermedad es una obra del diablo, y Jesús vino a desbaratar todo lo que el enemigo quiso poner en el cuerpo humano. Por eso es fundamental la promesa, que tú te afiances en esa promesa. Ahora, algunos piensan, pero yo tal vez no estoy tan comprometido con Dios. Quién sabe si el Señor me vaya a sanar. Vean, cuando uno lee los evangelios, a todos los que Jesús sanó, ninguno era creyente, ninguno era justo, ninguno era santo. Todos se hicieron creyentes, justos y santos después del milagro. Bueno, no todos. El caso de los 10 leprosos, el Señor los limpió y les dijo: preséntense al sacerdote y den la ofrenda que habló Moisés que deberían presentar cuando son limpiados. Y cuando ellos van caminando, se dan cuenta que la lepra desapareció de sus cuerpos, pero uno solo se devolvió para darle la gloria a Dios y adorar a Jesús. Y el Señor dijo: si limpié 10, ¿por qué solo uno se devuelve a dar gracias? Uno quedó agradecido y comprometió su corazón con Jesús. Los otros recibieron el beneficio, pero no quisieron continuar con Jesús.
Mantuvieron la sanidad. Jesús no les quitó la sanidad, pero perdieron la salvación. Y lo más importante, además de la sanidad, es la salvación. No importa si usted no es muy firme con Dios, no es muy consagrado a Dios, eso no va a ser impedimento para que obtenga el milagro. La medicina es efectiva. Si usted cree que Jesús hizo el milagro, hoy lo va a recibir. ¿Lo puede creer? Primer paso, promesa. Recuerde, promesa. Acá está la promesa en la palabra de Dios. Segundo paso, visualización. Hay un poder en la visualización. Voy a darles un ejemplo sencillo. Cuando mi hija Sara tenía 5 años, siempre que íbamos a un restaurante, lo primero que ella pedía era un limón. Siempre. Lo partía en la mitad y luego lo partía en la otra mitad. Tomaba una de esas partes, le abría un poquitico la cascarita y luego llevaba la pulpa a los dientes, oprimía el limón y saboreaba el juguito, y lo hacía siempre que íbamos. Ahora, acá no hay ningún limón, pero ustedes, por lo que estoy hablando, están visualizando el limón. Sintieron la acidez del limón. Se impresionaron. Esto es para que entiendan que sí podemos visualizar. Sí podemos visualizar. Y vamos a visualizar la cruz. Cuando uno habla de la cruz, es real. Acá no hay ningún limón, tampoco vemos ninguna cruz, pero la cruz está real, está acá, está encima suyo. Ahí en esa cruz está toda su medicina, toda, no una parte de la medicina, toda su medicina. La sangre de Jesús está goteando. Vean, no lo digo como un concepto bíblico, teológico, lo digo porque es así. La sangre del cuerpo llagado de Jesús está goteando. Fue derramada una vez y para siempre. Está ahí. Es el poder de Dios. Y vamos a dejar que una sola gota de sangre nos toque. Alguien dirá: ¿y para qué una gota de sangre? ¿No es mejor un chorro? Pero si miramos un momento lo que el profeta Isaías enseña en el capítulo 40, en el verso 15, dice: he aquí que las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Note que para Dios el globo terráqueo es como una gota de agua que cae del cubo. Así ve Dios todo el planeta. ¿Se puede imaginar cómo verá una gota de la sangre de su Hijo Jesús? Si Isaías 66:1 dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Que Jesús es tan grande que lo llena todo. Imagínese cómo verá el Padre una gota de la sangre de su Hijo Jesús. Y cuando una gota de la sangre de Jesús toca el cuerpo, no hay fortaleza del diablo que pueda permanecer en pie, porque la sangre de Jesús arrasa con todo. Es el arma atómica de Dios, es el poder de Dios en acción. Y no solamente eso, sino que dice: y
como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Y aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Así Dios hace desaparecer la enfermedad como polvo. Se me acercó una persona que trabaja en la oficina y me dice: pastor, ¿puede orar por esta prenda? Es para el hijo de uno de los discípulos que tenemos, tiene 4 años. Lo hospitalizaron y allá le entró una bacteria, se llama esteriococo, y le brotó toda la piel. Le hizo necrosis en las 2 manos, o sea, de la mitad del brazo hacia abajo parecían guantes negros en las 2 manos, y en los 2 pies como si fueran medias negras. Y hay junta de médicos porque creen que tienen que amputar las 2 manos y los 2 pies. Oré por la prenda. Ella se contactó con el papá. El papá rápidamente tomó un pañuelo, fue al hospital, le pidió permiso a la enfermera que le dejara entrar y poner el pañuelo en el pecho del hijo. Lo pone en el pecho, y cuando levanta el pañuelo, quedó la marca del pañuelo. Todo el brote había desaparecido. Cuando vieron esto, empezaron a mover el pañuelo por toda la piel, y era como si se soplara polvo. Iba desapareciendo todo el brote. Desapareció la necrosis en las manos, en los pies. A los 4 días el niño estaba acá en la iglesia con los padres, testificando el milagro. Sé el poder que hay en la sangre de Jesús, y sé que ese mismo poder va a tocar su cuerpo y lo va a sanar. Pero tienen que visualizar que donde tiene el problema, ahí la sangre de Jesús llega, absorbe. ¿Qué hace la sangre? Absorbe el espíritu de la enfermedad. Recuerde, el dolor, tú puedes decir, ese dolor es porque se comprime un hueso con otro hueso. El dolor es consecuencia de mi enfermedad. La enfermedad es un espíritu, el dolor es un espíritu. Y Jesús vino a reprender todos los poderes demoníacos. Ese espíritu, cuando se aplica la sangre, no puede soportar la sangre de Jesús. La misma sangre absorbe el espíritu inmundo y lo destruye totalmente en la cruz del Calvario. Ahí quedaron nuestras enfermedades y nuestros dolores. Y hoy tienen que creer que es su día, y va a visualizar su milagro, y va a sentir que la sangre de Jesús le toca. No necesita una montaña de fe, necesita la fe del tamaño de un grano de mostaza, la semilla más pequeña. Una fe muy pequeña en un Dios grande hace la diferencia, y esa fe le va a traer la sanidad. Entonces, segundo paso, acuérdese del limón, visualización. ¿Ok? Tercer paso, confesión. Dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Has quedado preso en los dichos de tu boca. Lo que uno declare, eso es lo que va a acontecer. ¿Cuántas personas viven confesando la muerte? Ay, es que yo ya estoy tan viejo, tan vieja, que ya creo que el cementerio me está esperando. Es que a esta edad lo visitan a uno los achaques. Confiesan la enfermedad todo el tiempo. No confiese la enfermedad, confiese la sanidad. Por la llaga de Jesús yo he sido curado. Yo he sido curado.
No moriré, dijo el salmista, sino que viviré para poder contar las obras del Señor. Diga: no moriré, sino que viviré para poder contar las obras de Dios. Hoy va a ser el día de su milagro. Diga: hoy Dios me va a sanar. Hoy es el día de mi sanidad. Hoy es el día en que recibo mi milagro. Hoy voy a conocer el poder de Dios en mi cuerpo. Dale un aplauso a Jesús. Y el cuarto paso: perseverancia. Perseverancia. Muchas personas, después de que reciben la oración y apenas dan la espalda, alguien está esperando, el diablo. Está ahí al lado para poner la mano en el hombro y decirle: eso es para otros, no para ti. Estás igual. ¿Qué sentiste? Nada. No andamos por lo que sentimos, andamos por fe. Amén. Cuando mi esposa estaba tan enferma que la saqué de cuidados intensivos, la llevé a la casa, pero no tenía ninguna mejoría. Ese domingo había predicado sobre Jehová Jireh, la provisión de Dios. Regresé del servicio a mi casa a ver cómo estaba mi esposa, y mi esposa me dice: mi amor, hoy no te puedo acompañar, me siento muy mal. Y le dije: vean, prediqué sobre esto. Y cuando le hablé de lo que había predicado, le vino un ánimo y me dijo: yo quiero escuchar esa enseñanza. Se sentó en la primera fila, le escuché. Y en la enseñanza que dije, cuando Abraham fue a ofrecer su hijo, tuvo una visión, y fue la visión de la cruz. Ahí vio al Cordero de Dios. Por eso Jesús dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Y ahí vio la provisión para la sanidad en la cruz del Calvario, porque llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Cuando se oró, mi esposa simplemente dijo: Jehová Jireh, Él proveyó para mi sanidad. No sintió nada, no sintió escalofrío, no sintió corriente ni nada. Pero al salir de ahí estaba completamente sana por el poder de la sangre de Jesús. Y hay que perseverar, no dejar que el enemigo le robe la palabra, le robe el milagro. Es que lo suyo es muy, muy difícil, muy difícil. Dile: sí, pero el Dios que tengo no conoce la palabra difícil. Él llevó todo en la cruz del Calvario. No hay problema grande para Jesús. Entonces vamos al primer paso: promesa. ¿Cuál es la promesa? La obra de la cruz. Entonces esta promesa la vamos a unir a la visualización. Por favor, van a cerrar los ojos y van a visualizar a Jesús en la cruz del Calvario. Lo van a ver crucificado. Recuerde que es tan real como cuando fue colgado en el madero, en el monte del Calvario. La cruz está en un presente continuo. Está encima de su vida, encima de su cabeza, que tú puedes levantar el rostro y ver su cuerpo ensangrentado. Esa sangre
corriendo de su cuerpo llagado, y va a visualizar como una gota de sangre, que es muy poderosa, toca su vida. Y donde llega, absorbe el mal, lo reduce a la más mínima expresión, luego lo quita de su cuerpo y lo destruye totalmente en la cruz del Calvario.